Bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno. ¿Cómo les va, compañeros? Pepe, Horacio, Chipín. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Un gusto de encontrarlo otra vez. ¿Todo bien? Buenas noches. Qué bellos, qué bellos. Bueno, yo estoy vestida por Santa Bohemia, que está en Junín 284. Me pintó Wilson. Qué pintoresca que estoy. Sí, hermosa. Saros, dirían mis nietas. Me pintó Wilson para Franco Exclusivo, así que muchas gracias. ¿Y ustedes? Nosotros estamos vestidos por nuestros amigos de Grun. Como siempre, yo con mi mascotita. Sí. Mascotas. Vos le controlaste la dentadura, todo. Yo le hago un control de calidad tipo Todo. Linty. Ahora que van a cerrar Linty, yo le hago Linty al Está bien. cocodrilo. Tiene la cola como tiene que ser, los dientes, todo. Sí. Así que. Horacio, Y los chicos bien. con perramos también, ¿eh? Sí. Muy Muy buena, la verdad, la tela de la camisa es tremenda. Espectacular. A mí me tocó un modelo de etiqueta negra, Ahí está. Mira. muy fina. Mirá, Muy fino, blanco, pureza. Bueno, bienvenidos, chicos. Igual vos, Horacio, con esos ojitos claros que tenés, no necesitas. Sí. Nosotros tenemos que laburar mucho con Pepe. Mirá lo que somos. Sobre ¿no? todo. Chapa, pintura, Sí. ¿viste? Bueno, a esta altura no laburo tanto. Le ponen 3 kilos de base para la televisión, igual aparece la piel esta. Sí, no. Dura No. como yacaré. Bueno, bienvenidos. Tenemos una foto que es indiscutiblemente la foto de la semana, que fue posterior a la visita del gobernador a este programa Sin Freno. Así que veamos la foto de la semana. Nosotros teníamos alguna información, pero bueno, que no se podía decir, hasta que se hizo un anuncio formal al otro día, el jueves. Sí. Y estamos viendo estas imágenes, ¿no? Que es la imagen de la firma de un convenio entre la provincia de Corrientes y, bueno, una firma que tiene un nombre, pero que van a ser seguramente un pool de empresas que, bueno, estamos hablando de la inversión privada más importante de la historia de la provincia de Corrientes. A Porque quien se vemos plantea, al lado de Juan Pablo Valdés, Alejandra Aranda. exactamente, la CEO de la empresa. No me sale bien cómo es la sigla. Arpal o Arpulp Ar- S.A. Bueno, Exacto. eso. Es la inversión privada más importante de la historia de la provincia, porque estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión que va a entrar por sistema RIGI, pero que decíamos nosotros, cualquier empresa que entra al sistema RIGI, más o menos estamos hablando de 200 millones. Es decir, esta es una inversión 10 veces más grande Sí. de lo que se está gestionando en la República Argentina. Una planta modelo con los más altos estándares de calidad europeos. Ese estudio de impacto ambiental ya se está haciendo para producir fibra larga de altísima calidad. Sí. Y pureza, que tiene un mercado muy importante a nivel mundial, pero que también reclama que los procesos productivos sean verdes en todo sentido, digamos, ¿no? Claro. 13.000 puestos de trabajo, María, directos e indirectos, más o menos entre 400 y 600 camiones van a entrar al Parque Industrial de Ituzaingó cuando esta planta esté funcionando. Por día, ¿no? Por día. Se espera que en el año 2030, y estamos hablando de una facturación cercana a los 900 millones de dólares que, bueno, va a cambiar El matriz mapa, de la total. provincia Para poner de en Corrientes. proporción lo que es la inversión privada en este caso, hacíamos un cálculo de lo que desembolsó hasta entonces la empresa que más invirtió en Corrientes hace muy poco, que es Acon Timber. Bueno, en este caso la septuplica, porque Acon Timber en Virasoro desembolsó alrededor de 280 millones de dólares. Pongámosle 300, ¿no? Claro. 6 veces más es lo que Claro, ofrece obvio. esta planta de celulosa FLAF. Además de 200 hectáreas que ya fueron reservadas en el parque industrial para toda la logística de esta empresa, ¿no? Sí. Es realmente enorme. Se habla de la segunda inversión de la provincia más grande. La primera fue Yacyretá, Sí, claro. que indiscutiblemente cambió toda la estructura, no solo de Ituzaingó, sino de todo alrededor. Y esta que hoy viene a ser esto un boom para el país. Pero si les parece, vamos a compartir lo que nos decía hace unas horas nada más el ingeniero Fernando Correa, que es el jefe del proyecto, el encargado de poner esto en auge, en obra y todo eso. Escuchemos lo que nos decía Fernando Correa. Ahora, esta va a ser la más grande del país, ¿no, ingeniero? Por lejos. Lo bueno de esto es que finalmente coloca a Argentina dentro del mapa foreste industrial de
junto con Uruguay, Chile y Brasil. Argentina estaba ahí, no estaba en el mercado de exportación de este producto. Lo que sí le puedo asegurar que si este proyecto se materializa, se cambia el centro de gravedad de la Foresta Industria de Argentina, lo será en Ituzaingó. Qué bárbaro, ¿no? Lo será en El Corrientes, impacto ¿no? que tiene Qué lindo, de la ¿no? relevancia para el país, le decía, hoy en día la Foresta Industria Argentina tiene una balanza comercial de $600 millones negativos, y este proyecto no solo revertiría la balanza comercial, sino incrementaría 300 millones en positivo. Mirá. La mayor parte de la producción de esto, como digo, va a mercado de exportación. Sería muy, muy beneficioso para la región, para el país. Nosotros no sabemos ni lo que pesa ni lo que mide semejante nivel de dinero, ¿no? O sea, Habla por vos, Pepe. Vos no estás acostumbrado a ensalada, no se ve, acá se ve eso. pero estamos hablando de un proyecto muy, muy grande. Hoy tuve la oportunidad de hablar unas palabras con Correa y él decía, hace más de un año que nosotros estamos trabajando, pero no podíamos decir nada, ¿no? Claro. Ahora que esto se publicó, ya es muchísimo más fácil, decía él, por ejemplo, ir a hablar con los propios madereros que ya están instalados acá para decirle, bueno, me vas a vender tu rezago, Claro, me vas a todo vender le van a vender. todo, porque todo ahora se va a reutilizar todo, digamos, ¿no? Lo que hacen tablas, pueden vender los costaneros, lo que venden los rollizos, pueden vender las ramas y las hojas, etcétera, todo eso. Y bueno, ahora lo que dice, estamos trabajando en el impacto ambiental, que va a estar entre 10 y 12 meses, es decir, de acá a principio del año que viene podría estar ya el impacto ambiental terminado. Ya se está trabajando en la ingeniería y ya se está trabajando en esto que anunció también el gobernador, que es cosa muy importante, que es todo la cuestión educativa, porque acá tenemos que posicionar también el trabajo de los correntinos, para lo cual hay que capacitarlos, y ahí está trabajando el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional del Nordeste, y después todo el esquema de proveeduría, María. Eso va a ser... Imagínate, y las rutas, ¿no? Los camiones, 600 camiones no pueden entrar por la ruta como está hoy, digamos, hasta por una cuestión de seguridad para los camiones y para la gente que vive en la zona. La proveeduría, las viviendas, los servicios, la hotelería, todo lo que implica 13.000 personas ahí dando vueltas, ¿no? Alrededor de este proyecto. Te aporto, si querés, alguna referencia sobre el director del proyecto, el ingeniero Fernando Correa. Con acento un poco extraño, le preguntamos de pero dónde. Es tucumano, pero con formación académica en Finlandia y experiencia. Nada menos, claro. Finlandia, ¿por qué es irrelevante? Porque eso es el país de punta en relación con todo lo que tenga que ver con la forestación. Claro, ¿no? claro. Y decía. Un tipo joven, ¿eh? Sí. Decía cambiar el centro de gravedad de la foresto-industria, algo que en consonancia también. Dijo durante la semana el presidente de AFOA, presidente de la Asociación Forestal Argentina, Pablo Ruibal, el polo forestal de la República Argentina en Corrientes. Esto es una inversión que modifica socioeconómicamente el norte argentino. Muy fuerte, muy contundente. Es una apuesta muy importante. Ojalá que esto funcione, digamos, muy, muy bien, porque nos va a beneficiar. Claro, y bueno, de todas maneras, viste que para calmar la ansiedad, María, esto tiene plazos que están establecidos, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que estar preparados también para poder absorber. Que de hecho, déjame decir solo esto, ¿por qué está acá porque dice el mismo Correa que son 13, 14 lugares que estuvieron viendo para ver dónde se podía alojar una fábrica de estas características. Bueno, Ituzaingó tiene todo, tiene la energía, tiene el terreno, tiene un parque industrial, tiene el puerto, que hace de esto. ¿Quién será el presidente que lo va a venir a inaugurar, no? Bueno, en el 30... ¿Será Milei o quién será? Y bueno, habría que ver, ¿no? Claro. O sea, digamos. digamos. Bueno, inaugurar. Otro de los temas indiscutiblemente que no podemos no hablar es el tema del año de Francisco, un año del argentino más importante, por lo menos en lo que a mí respecta, que ha dejado un legado impresionante, un año de su muerte, y por supuesto las miradas estuvieron puestas en Luján y con la presencia de, no el presidente, pero sí de un sector. Estaba Adorni y toda la comitiva, Martín Menem, y del otro lado estaba Axel Kicillof y su gabinete, y entendí ayer con esa postal por qué el Papa nunca vino a la Argentina, por la lamentable
y patético de los políticos que tenemos, porque realmente fue un papelón. Quiero las opiniones. Bueno, en principio es una misa masiva, ¿no? O sea, más allá de los dirigentes, ahí estuvo también el pueblo reunido. Después Claro. lo que hacen los dirigentes, la verdad que es un papelón. El presidente de la nación, de hecho, eligió no estar acá, digamos, Claro. estaba en otro país. ¿Qué billete puso? 10.000. 10.000 pesos. Dicen que fue 10.000 pesos Sí, sí. lo que depositó Adorni. Sí, ya le hicieron zoom los muchachos. Bueno, estuvieron los funcionarios del oficialismo de la oposición, no cruzaron, ni siquiera los códigos estos de buena conducta, digamos, de educación, de saludarse, ni siquiera eso. La vicepresidenta que estaba yendo, y parece que no fue, se dio vuelta en el camino, fue a otro Sí. lugar y dice, no voy ahí porque ahí está la casta política, Sí. y yo soy una persona religiosa y humilde, entonces, o sea, también se está... Humilde no. Bueno, Porque, pero- ¿sabes qué? Me voy, me siento en la última fila si fuera humilde, pero estoy presente. Bueno. Además, algo más sobre eso, la vicepresidenta había confirmado a los obispos su presencia Sí, sí, en claro. esta, Sí, en de esta hecho se misa. estaba yendo. alguien hacia- dijo que se estaba yendo y En dio el- la vuelta. En el al camino dio la vuelta y ¿no? fue a la iglesia. Esto fue en donde Luján. Lo habían bautizado a Bergoglio. María Auxiliadora. A mí lo que no entiendo es comulgan, hermano, comulgan. Es el acto de contrición y de sin pecado más importante para la Grey Católica, y los ves comulgando a Manuel Adorni y a Martín Menem. ¿Entendés? Yo me da vergüenza, sinceramente te digo, me da Pero vergüenza. capaz que confesaron. ¿Qué se van a confesar? No, todavía no fue indagatoria. No, digo, yo a la iglesia, al cura, Perdón. capaz que Esa confesión no. confesó. ¿Sabes qué? ¿Eh? Yo estaba pensando lo fuerte que es para la gente, las personas de todo el mundo que están viendo. Che, un año que murió el Papa Francisco. Vamos Sí, a ver claro. cómo lo homenajean en su país, patria. en su Claro. país, Sí. claro. Diríamos los correntinos, Peina, no está el presidente y no está la vicepresidenta. Claro. Pues sí, claro. Es muy fuerte. Muy Sí, fuerte. no, pará, y Peina, no se saludan. Claro. Porque hay un momento de la vida de cualquier ser humano que te tiene que dejar un dejo de humildad y decir, bueno, voy a saludar, no estoy en competencia, vamos a saludar, somos seres humanos, ¿me entendés? Pero además la iglesia, viste como mi mamá solía decir, encima te vas a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia por lo menos tenés que Sí, sí, comportarte sí, más claro. o menos como la Sí. gente, digamos. ¿Cuántas ¿no? veces nos pasó en la iglesia del barrio que teníamos que la pasea contigo le daba eso a la que le odiaba? Claro, A sí. uno que no lo quería, pero te tenía que saludar. Es Estaba así. el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luján, por una cuestión institucional del territorio, y después lo funcionó. Pero además, esto que decía, ¿no? No está el presidente, no está la vicepresidenta, y lo que tenés para mandar está flojito de De papeles, papeles, digamos, ¿no? claro. Y Y encima, comulgan. y bueno, y ahí algunos ven un acto de provocación, ¿no? ¿La comunión? Sí, claro. Sí, Sí, como que vos te estás haciendo el buenito. Mínimamente vos decís, no comulgás si tenés algún pecadillo por ahí, ¿no? Claro. O sea, ahí uno supone que se confesó, ponele a Sí. Adorni, ¿no? Pero está mostrando en realidad otra cosa, que es que lo que está escaseando por el momento en Adorni, en el gobierno, las internas a cielo abierto que nos están haciendo mucho mal, porque mientras ellos se pelean, bueno, cada vez más largos los comedores, cada vez la gente tiene más Sí. problemas para llegar a fin de mes, y ahora además tenemos datos nuevos de pobreza que son... De pobreza del informe de la UCA. Chipa López. ¿Lo quieren dar ahora o lo hablamos después? Lo podríamos, ya que está, Ya está, lo enganchamos. lo podríamos mencionar. Vamos al esto se- informe de la UCA, tenemos placas, ¿no? Del informe de la UCA que tiene que ver con 6 de cada 10 niños. Exactamente, 6 de cada 10 niños, bueno, no comen corrido, digamos, Sí. comen salteado. Regularmente, ¿no? claro. Es un número que... Tienen inseguridad alimentaria. Exactamente. Hay que decir también que es un número que para la estadística mejoró un poquito, Sí. pero que sigue siendo de los peorcitos que tenemos en nuestra historia. Claro, ¿no? porque en el mismo informe de la UCA se menciona de que, si bien es cierto que hay una baja registrada, también hay un cambio en la manera de medir la pobreza. Exactamente. Entonces, ahí hay un poco una Y otra trampa. cosa que se revela es la altísima dependencia del Estado que tienen esos sectores para
para acceder a los alimentos. Y justamente como el Estado se retira, Claro. Ahí es donde se ve, porque lo que se miden también son otras cosas relacionadas con el acceso al agua potable, el acceso a una vivienda digna, que tenga el saneamiento ambiental, que tengan un baño, digamos, básicamente, ¿no? Y, No, pero aparte el tema pasa por que las familias que no están medidas dentro del esquema de la pobreza son las que no tienen hijos. Viven, ¿entendés? Las que son más vulnerables son las familias con hijos. Sí, claro. Esos son los que pegan más la vulnerabilidad. ¿Entendés? Por eso esto de los niños, esto es lamentable, está vergonzoso. No me da ni la idea de comulgar ni de nada que se le parezca cuando tenés estos datos. Claro, porque te vas a hacer, por eso insisto con este esto detalle. es patético, hermano. Te vas a ir a hacer buenito ahí y en realidad mirá lo que está pasando también, ¿no? Bueno, la información es, la UCA informó, una pobreza menor llegó al 53,6% en 2025 con un 10,7% de indigencia, que esto parece una cosita menor, pero es tremendo. Y además se advierte que la reducción de la pobreza reportada por el INDEC al 31,6% en el primer semestre del 2025 estaba sobre representada debido a estas diferencias metodológicas que sí tiene en cuenta la UCA, que señala que a pesar de la caída de la inflación, el empleo formal está estancado y el aumento de la precariedad laboral hace que la clase media baja se vea muy, pero muy afectada. Y ahí, bueno, y ahí están los números. Ahí están los números. Bueno, voy a vos, Chipa. Bueno, yo traigo cositas más blanditas, si se quiere, porque soy el menos serio del grupo. ¿No? Sí, soy un poquito. La semana política. Eso, mirá que te están y después te agarran para el churrete. Para el churrete. No me tomé para el churrete. La semana política, ¿cómo transcurrió? Bueno, entre el caso Adorni, por supuesto, que se le siguen encontrando cosas. ¿Vos sos no católico? Tiene paz, Viaje. Apostólico y correntino. No, pero... Romano. Espera, vos sos un tipo de profesar la religión. Sí. ¿Vas a no misa? No. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Cuando me casé, creo. ¿Qué hijo de puta? Sí, no estaría preso, María. No estaría preso. ¿Qué es esto? Pero ejerzo lo del buen cristiano a diario. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Es más importante. A ver, la semana política que pasó, básicamente, entre el nuevo descubrimiento, ahora dice que el juez el fiscal mandó a pedir las billeteras virtuales a ver si tuvo movimiento ahí. Uh-huh. Bueno, entre eso y un nuevo viaje de nuestro presidente, Javier Milei, que fue a Israel, como decíamos, no sé si ya eligió no estar para el aniversario de lo del Papa, a recibir un doctorado honoris causa, tiene como 14 ya. Colecciona. Con esa capita creía que era Harry Potter. Sí. Bueno, colecciona doctorado honoris causa. Y una de las cosas más bizarras que se vio fue que cantó libre. Ay, no, boludo. ¿Cómo no? Impresionante. Empezaron a bailar, todo. Después bailó con unos soldados israelíes. No. Estaba indignadísima Ileana Calabró porque dijo: yo en el cantante afinaba mucho más que el presidente. Claro. Y no me tuvieron en cuenta. Mirá qué joven está Ileana. Sí, claro. Y no viaja un día por semana al exterior, ¿no? De lo que lleva de mandato Milei, 1 de cada 7 días está fuera. Exactamente. Ah, es terrible. O sea, el 10%, ahí tenemos, mirá. El 10% de su mandato estuvo afuera, el presidente viajando por todos los países. La buena noticia que quiero darles, y a nuestros televidentes también, es que hay muchos rumores que si le queda tiempo en esta presidencia o si tiene una segunda, sí. si se lo permite el tiempo, él está dispuesto a visitar un país que casi no conoce, claro, especialmente en el interior, llamado República Argentina. El nuestro. Así que vamos a esperar, hay que tener un poquito de paciencia, por ahí pasa. Claro. Y lo siguiente que tengo para contarles, si ustedes me permiten, yo siempre pienso que va a ser mi último programa porque, bueno, espero que no. No, a ver. Había pedido una plaquita, pero no lo pudimos hacer, haciendo nuevos amigos. Esto no es contra nadie en particular, pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes recuerdan que se armó la polémica hace unos días, hace un par de semanas, a ver, sobre que una yerba brasileña va a estar en iba a ser el selección sponsor del argentina? mundial? Y no era así. Sí, es así. Pero va a ser, no era uruguaya. No, ¿Es argentina? Brasileña. Ah, es brasileña. Claro. Pero bueno... Pero se confundieron al promocionar la yerba, ¿no? Porque el tema fue así. Yo digo que eso, si nos pusieron la plata los correntinos y los misioneros, bueno, es un negocio lo de la AFA, ¿no es cierto? Ahora,
Los invito a que veamos este video, que de paso vamos a aprender un poco porque hay gente... María Mercedes, por ejemplo, no sabe cebar mate. No. Vos le das uno nuevo y te devuelve una sopa de lentejas. Un estropicio, sí. Es un estropicio. Tiene sus secretitos a hacer un buen mate. Y acá nuestra querida Lourdes Sánchez nos enseña... ¿Con hielo correntina? Bueno, veamos el videito, a ver qué nos dice. A ver. Mis mates siempre son muy elogiados, así que hoy les comparto mis secretos de cómo hacerlo. Primero pongo a calentar el agua. Hay quienes les gusta a 80 grados, a mí me gusta a 90 grados. La clave es elegir una buena yerba. Yo elijo curupí de menta y boldo con hierbas digestivas. Agrego un poquitito en el mate y luego la mezclo con una yerba clásica para un sabor más suave. Tapo el mate y bato un poquitito para sacar el exceso de polvo. Curupí es una yerba mate paraguaya, pero que está hace 6 años en Argentina. Acá estoy haciendo el famoso huequito. Miren qué bien que me quedó. Para no quemar la yerba, primero vamos a tirar un poquito de agua natural. Una vez que se humedeció la yerba, ya podemos colocar el agua caliente. Vamos a insertar la bombilla de forma inclinada hacia el fondo de la pared del mate. Yo quiero que ustedes vean cómo me quedó el huequito, porque el agua siempre vamos a tirar ahí. Nada de hacer laguna, les pido por favor. Ahora sí, a disfrutar de este rico mate. ¿Y ustedes cómo lo prepararían? Bueno. Querida Lourdes, todo está mal en esto. Para mostrarme la cara de María, por favor. Está todo mal en esto, Lourdes. Lourdes es amiga, o sea, amiga, hemos trabajado juntos, la queremos mucho. El huequito. ¿A vos cómo te queda el huequito, y no viste, María? no lo viste, te mostró. Mirá, pero perdóname, está todo mal en el video. Primero, muestra un termo que es... Yankee. Igual que el mate. Sí. Arranca con una yerba paraguaya y de fondo se escucha no un chamamé, una polca, claro. Sobre eso ella enseña cómo tiene que quedar el huequito. 2 veces dice. Sí. Está como cómo aprendió recién o algo tiene ahí. Está todo mal, Lourdes, está todo mal eso. Acompaña con gestualidad también. Sí. Con la yerba. Y la yerba, claro, porque es una curupí que paraguaya, que ella se encarga de decir, es una empresa que se instaló hace 6 años en la Argentina, y después le pone un poquito de una yerba que es misionera. Claro. Que es mate rojo. Sí. Nos figura en la correntina. Tenemos acá Lourdes, eso funciona. Entonces yo digo, ¿de qué nos quejamos de que los brasileños auspician la camiseta argentina si... Sí. Y eso no es el Ministerio de Cultura ni el Instituto de Cultura. Claro, tenemos una funcionaria del gobierno de la provincia que promociona Curupí. Señoras y señores, muchas gracias, Chipa. Nos presentamos en sociedad y estamos en una... Sana, Lourdes, sana. No te enojes, Lourdes. Yo no fui, la yegua siempre soy yo. Atención, estamos con el ministro de Salud Pública, pero para hablar seriamente de la salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas? ¿Hay insumo, no hay insumo? ¿Hay médicos, no hay médicos? ¿Hay anestesistas, no hay anestesistas? ¿Hay recambios en algunas áreas de la salud? Todo con el doctor Emilio Lanari después de la pausa.
Bueno, estamos con el ministro de Salud Pública, el doctor Emilio Lanari. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches, gracias por venir. No, un gusto, me lo merece, un gusto estar con todo este excelente equipo que tenés. Bueno, a ver, te pregunto la primera pregunta. ¿Por qué la gente está no confía en el privado y va al público? Haciendo que las emergencias, lo primero te pregunto porque las emergencias están realmente, uno pasa habitualmente tanto en la escuela o por el Vidal y las emergencias están colapsadas. Demasiada gente. Me encanta tu primera pregunta. Para romper el hielo. Para romper el hielo directo al corazón. Me parece fantástico. El comentario que vos decís es totalmente cierto. Más del 86%, y lo tenemos documentado, más del 86% de las consultas y atenciones se realizan en hospitales públicos de toda la provincia. Más de 4 millones de pacientes atendidos en el año 2025. Y lo que nos está pasando es un sistema que yo he dicho muchas veces. En Corrientes, el sistema de la salud pública, global, privada y pública, se ha roto. El equilibrio está desequilibrado porque creo que hay un desfinanciamiento muy grande de la parte privada y entonces ese balance que te había entre que la gente pudiente, podemos decir, iba a la parte privada. ¿Cómo era el porcentaje antes? No, yo los números hoy no te puedo decir. Más o menos, 70-30. Más o menos, y ha ido creciendo los últimos años. Pero la gente no va porque no puede pagar el privado o porque el privado no tiene pasan dos cosas. Cobertura de calidad. Pasan dos cosas. Espera, vamos por dentro. El primer problema es que ese sistema se rompió. Tanto así que el gobernador, y seguramente el gobernador quiere largar todo después de mayo, pero estamos trabajando para encontrar una vuelta de poder reactivar el privado. ¿Qué le pasó al privado? Se desfinanció. El privado se desfinanció, problemas con PAMI, que ahora se agravaron. Sí, las obras pero en un sociales, momento los sanatorios estuvieron mantenidos por PAMI y indudablemente IOSCOR, que representó en un momento el 16% de la facturación, bajó a menos del 3% en los sanatorios. Podemos dividir muchas cosas. La atención hoy en un sanatorio es muy cara para el poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Para la crisis también. Para la crisis económica que está pasando. Eso provoca una sobrecarga a todo el sistema de salud que se ve claramente en la guardia de los hospitales y en un tema que no teníamos tan marcado como tenemos ahora, que es la lista de esperas. Yo hoy tengo a fechas de enero, tengo en vesícula solamente, en toda la provincia, para operaciones, ¿no? Colecistectomías programadas de vesícula, o sea, pacientes que tienen cálculo en la vesícula tienen que ser operados, que no es de urgencia, porque las urgencias se operan. Tengo en la provincia más de 1.200 casos de gente que tendría que operarse de la vesícula en el hospital. Un arquitecto amigo se operó de vesícula en el Vidal ayer en la mañana. Sí, yo te digo, no sé, gente con mucho poder adquisitivo, que yo he visto que están internados en el pediátrico, eligen al pediátrico otros sanatorios, otros que han ido a la guardia van directamente a la guardia de la escuela y no van a las guardias del otro privado que antes iban. Pero por más supuesto, allá de la financiación, Emilio, ¿qué tiene que...? La atención también ha desmejorado. Pues claramente, cuando vos desfinanciás... Vos te vas a un sanatorio, dice que a la madrugada y está cerrado con llave. Cuando vos desfinanciás un sistema, pasan un montón de cosas. Yo he mirado la lista de espera, la lista de cirugía de un sanatorio muy importante de acá, también en el mes de enero, y no tenía más de 3 cirugías por día. Y claro. Es una manera imposible de sostener un sanatorio con estructuras grandes, donde el costo de la enfermería es alto, donde el costo de personal de limpieza es alto porque se rigen por otros valores y no por los nomencladores habituales de limpieza. Entonces, y en su momento vos acordate que durante el gobierno anterior hubo que salir al rescate de los sanatorios por la deuda que tenían con DPEC, por ejemplo. DPEC. Con DPEC. Entonces ese sistema está roto y hoy la salud pública está afrontando el desafío de toda la atención médica. En todos los lugares pasa lo mismo. ¿Eso hace que te quedes sin insumos en el hospital? No el insumo, pero sí, no tengo camas. Las guardias, fíjate, prácticamente se triplicó la capacidad de la guardia del hospital Vidal. Y vos te vas a ver y está totalmente colapsada. Hoy, el viernes y sábado y la semana pasada,
tuvimos cerrados los consultorios externos de la guardia del hospital escuela porque se está haciendo una ampliación para poder contener a la gente que está en lista de espera. Pero te cuento también que mucha de la gente de poder adquisitivo que podía tener en su lado va al hospital y cree que es lo mismo que el sanatorio. Y vos tenés una lista de espera que es infernal y algunos temas que hay que solucionar. Por eso la ley del triage que salió ahora y que está en todo, implica que tanto en la admisión como los profesionales de admisión hagan una evaluación de lo que es urgente, de necesario, lo que es una emergencia y de lo que puede ir a consultorio, puede ser derivado, porque si no, las guardias de los hospitales colapsan absolutamente, que es lo que nos está pasando en este momento, donde, por ejemplo, el viernes y sábado vamos a tener la guardia de la escuela para atención clínica cerrada, la guardia del Hospital Llano en refacción, aunque los médicos trabajando en la campaña, o sea que en Capital va a haber 2 centros de atención de guardia durante el fin de semana. Sí, hay 2 que no van a estar y 2 que se van a tener que bancar. Ahora, todo. doctor, dijo como al pasar, el gobernador quiere largar todo en mayo. ¿De qué estamos hablando? Las obras, las planificaciones que estamos haciendo para salud, la interacción público-privado, que estamos trabajando también en ese tema. Hay una serie de cosas que están en gestión que tienen que ver con eso. Te adelanto una. ¿Pero que se viene un paquete de salud pública? Sí, te voy a adelantar una de las cosas que nosotros creemos que va a tener impacto, que lo estamos viendo para ver cuándo lo vamos a alargar. Nosotros estamos reformulando un plan de atención, trabajando con la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, con el Intendente, con Claudio Polich, para que por primera vez en mucho tiempo la salud pública de la capital vuelva a ser única. Que trabajemos en conjunto, SAPS y CAPS, cada uno tendrá su autonomía, decirlo de alguna manera, pero vamos a trabajar en conjunto. Se han designado áreas programáticas, o sea, va a haber un CAPS de cabecera con toda la complejidad, con la complejidad máxima e internación. O sea, que un paciente antes de ir a una emergencia a un hospital... Y seguramente del hospital, si va al hospital, lo van a mandar al CAPS, pero el CAPS que tiene estas áreas programáticas, lo vamos a presentar en mayo, seguramente esto conjunto con el intendente y el gobernador, vamos a trabajar en conjunto para que haya un CAPS central con guardia internación abreviada, con la capacidad, por supuesto, el sistema primero no va a ser perfecto como queremos, pero a lo largo del tiempo va a funcionar. ¿Qué queremos? Descomprimir las guardias, que la gente no tenga que ir al hospital para solucionar el problema, sino que pueda ir a un centro más cercano, y que tengamos una complejidad de baja a medio-mediana que va a estar en los SAPS, una complejidad más elevada en CAPS que van a estar dentro del área problemática y un CAPS de cabecera por región sanitaria que ocupe ¿En esto se todo. incluye el proyecto de telemedicina, doctor? Por supuesto, porque hay áreas donde nosotros no tenemos. Telemedicina es un proyecto global donde lo estamos trabajando, no lo hemos lanzado todavía en la plenitud, se viene trabajando desde antes, quiero decir, no es todo gestión de estos 5 meses, sino que se venía trabajando desde antes, pero hoy podemos decir que los pioneros de esto son el hospital de niños, primero de todo, porque ellos tenían un contacto directo con el Garrahan, y esto lo vienen haciendo hace años, el hospital, el cardiológico, que tiene un sistema de telemedicina para su grupo de pacientes, y en las últimas inauguraciones el hospital de niños puso atención especial, un área especial de telemedicina para dar respuesta a todo lo del interior. Y ahora estamos listos para alargar, por ejemplo, en la hematología del Hospital Vidal, está todo listo, el sistema, el armado, el lugar, para que podamos hacer las consultas. Y todo te viene con un sistema que está hoy funcionando, que viene desde antes, que es el sistema de redes. Desde el 19 la OMS sugirió el sistema de redes para distintas patologías, ACV, infarto, hipertensión, embarazo de alto riesgo, que hoy está funcionando por una vía alternativa. Todos tienen un teléfono, desde el interior se comunican, dice, tenemos un parto complicado, tenemos que derivarlo, y bueno, de esa manera venimos trabajando, pero le damos una formalidad. Sobre todo en un área donde el gobernador puso mucho énfasis, que también me llamó la atención. En COFESA se estuvo hablando del tema y que va a tener mucho ruido seguramente entre todo el periodismo, se va a discutir esto,
es la nueva ley de salud mental. Bueno, Es lo que se viene ahora y hay muchas discusiones en cuanto a alguna de las cosas. Ahora, doctor, primero, me parece muy Estamos importante. tirando toda la información, por eso, que hay es mucha mucha. información. Ustedes seguramente tienen el cálculo teórico. Si la red, esta contención de CAPS y SAPS funciona, ¿en cuánto descomprimiría las urgencias de los hospitales Vidal y Bueno, nosotros lo que queremos es que realmente ahí vayan las urgencias. No tenemos una evaluación hecha hoy. Claro, que no sé. pero podrían descomprimir significativamente? Y la idea es que descompriman significativamente. Cuando vos brindás un servicio de estas características, lo que tenés que hacer es que la gente se acostumbre. Sí, sí, claro. Una de las barreras que nosotros hemos tenido, que ya la hemos visto, y estamos trabajando en eso actualmente, y se trabajó cuando nos tocaba la salud municipal, una de las barreras es la accesibilidad al centro. Porque vos te vas a atender un SAP que está el médico, pero dice, no, usted este SAP no, a usted le corresponde el SAP de tal lado. Y te vas al SAP del otro lado y dice, no, usted tiene que ir al claro. CAPS. Porque una calle lo separa del área programática y sonaste. Hay que trabajar mucho ahí la humanidad. Entonces, también de los que reciben, ¿no? Mira, Hablaste, perdón que te interrumpa, pero no quiero desperdiciar. Ley de salud mental de la provincia de Corrientes. de Nación. De Nación. De Nación. Los datos son ¿Qué? muy alarmantes. Solo el informe federal de 2025 dice que hay más, el 77% más de internaciones por salud mental y 134% más de demanda ambulatoria de salud mental. Esto es una barbaridad. No, Nosotros pero aparte, hoy- Emilio, hoy- no sé si sabes que desde septiembre del 2025 a ayer hubieron 80 intentos de suicidio en el puente General Belgrano. 80 en 5 meses. Te cuento. Algo que no se publicó, que no salió en ninguna de las redes, pero el martes de la semana pasada me llama uno de los pastores, el que está a cargo de los Ángeles del Puente, por dos situaciones muy conflictivas, de un chico que salió, voy a hablar del chico que salió en todos lados, de un chico de 11 años que estaba deambulando por el puente. Bueno, al día siguiente uno de menor edad, no voy a entrar más en detalles que eso, me llama el pastor muy preocupado. Bueno, vení, le digo, al día siguiente, lo atendí creo que a las 10 de la noche, a las 9 de la mañana tenemos una reunión en mi oficina donde estaba Referente de educación, de el seguridad también. El referente de seguridad, de educación, donde estaba obviamente la dirección de salud mental, el sistema de atención al suicida que tenemos nosotros instalado y tampoco lo hemos largado. Pues son todas cosas que están pendientes a que tomen publicidad, se la venimos hablando. Y bueno, estuvimos hablando mucho de esta problemática, porque es una problemática de Corrientes, es una problemática de todo el país, es la nueva epidemia que se viene ahora, que justamente lo que dicen no hay después. respuesta Y bueno, nosotros lo que queríamos decirle, particularmente lo que le dije al pastor en ese día, lo que quería decirle es que ustedes no están solos trabajando en este tema. Al día siguiente tenía una reunión con salud y lo que hemos establecido un circuito de atención. Si el Ángel del Puente, no todos los porcentajes de suicidios son en el puente. No, pero por supuesto. si la policía detecta un intento de suicidio, un intento de un suicidio, los del puente, por ejemplo, los llevaban a la comisaría primera. En la comisaría primera tenían que esperar dar intervención al fiscal. Una vez que el fiscal se interiorizaba, fue suicidio, bueno, se salvó. De ahí lo mandaba a la casa. Punto, terminó la gestión. Hoy el circuito va a ser distinto. La persona que esté en este momento va a ir a nuestro centro de atención que está en el Hospital Campaña, donde tenemos médicos, psicólogos, psiquiatra, enfermero y asistente. ¿Que está o que va a estar? Está funcionando. ¿Y por qué no sabemos eso? Porque hay que lanzarlo. Ah, Estamos todavía esperando. no está claro. Nosotros pero estamos funcionando. Hay muchas está cosas que están funcionando. pasando, que Bien, están bien. funcionando, pero que no las hemos publicitado. Pero hoy un chico que está con un problema de salud Bueno. mental puede ir a campaña. A campaña, por supuesto. Tenemos que tenga intentos de suicidio. O que la familia detecte alguna conducta. Alguna conducta. Bien. Anómala tendiente a esto. Si uno mira un poquito, hace no mucho, de ustedes seguramente están mejor informados que yo, domingo o el domingo antepasado,
este tema fue etapa de muchos, en las redes, no en las redes, sino en los portales distintos, porque en los últimos años, entre la pandemia, lo que provocó el aislamiento de la pandemia y las consecuencias que lo estamos pagando. Ay, que claro. Después, la situación económica a largo plazo, que no encuentra una vuelta, entonces sale... Más el consumo problemático, ¿no? También. Va acompañado del consumo problemático, pero también va acompañado de episodios severos de angustia, de depresión, de falta de esperanza y de expectativa en niños y en adolescentes. Sí, señor. Y sobre todo, los más afectados son las poblaciones de recursos más bajos, donde las expectativas de un futuro son terribles, y eso les provoca mucha angustia. Es un tema que se está... Ahora, ya te digo, ha sido tratado en COFESA, esto, cada cual intenta dar una solución. Nosotros, en Salta hace poco cerraron una maternidad para abrir un bueno, el otro día surgió, ¿sabes dónde? En Rivadavia, en Mendoza, una maternidad emblemática, la cerraron porque la derivaban a 25 kilómetros a otros por la falta de parto, digamos, que es una situación que estamos viendo. También es otro tema. Ahora, pero si cerramos esto, hoy el circuito va a ser ese. Nosotros dentro del sistema que tenemos en el hospital de campaña, tenemos asistente social que va a acompañar a la familia en esto, y también va a estar la contención que está dada del lado espiritual, de la ONG, etcétera, etcétera, que va trabajando. La policía va a cumplir un rol de transición porque va a estar en manos de profesionales. Así es. Y lo que nos estamos haciendo también, porque ya lo comenzamos a hacer en algunos lados, donde estamos creando una red de atención de salud mental por telemedicina en los lugares donde no tengan, porque hay muchas localidades del interior donde hay consumo, donde hay situaciones de crisis y no tiene profesionales, porque los profesionales, encima que son pocos, están mal distribuidos, digamos, la verdad. ¿Y se puede trabajar en los incentivos para redistribuir? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, vos tenés un problema psicológico, vamos a ponerlo así, está en el hospital vivís en Mercedes, vas al hospital, sacás un turno, queda un turno con el psicólogo, con el psiquiatra, y vos vas a entrar a un consultorio donde vas a tener una situación igual que esta, donde vas a tener no una videollamada por teléfono, sino vas a tener un sistema instalado de conexión directa. Del otro lado va a estar el psicólogo atendiéndote en forma directa. Lo único que no va a ser presencial, sino virtual. Termina la consulta con turno armado, todo como si fuera, como trabajó el área de psicología y psiquiatría durante la campaña. Ahora, doctor, son muchos temas, son todos muy importantes, pero por lo menos para tocar el otro tema que es muy grave, digamos, tiene que ver con hay recortes de todo tipo, digamos, de recursos de todo tipo, y también se meten ahí los medicamentos, ¿no? ¿Cómo es la provisión de medicamentos? ¿En cuánto tiene espalda para aguantar el sistema propio que nosotros tenemos de medicamentos y, en todo caso, los fondos de la provincia para aguantar los recortes de nación? Bueno, nosotros sabemos que el plan Remediar tiene 2 meses de duración. No sabemos todavía el vademecum exacto que va a quedar. Sí sabemos que va a quedar un plan de hipertensión que va a estar a cargo del Gobierno Nacional, que está un plan de 1000 días que tiene que ver con hierro, fortificación, leche, ácido fólico para madre y niño. Y después sabemos que los medicamentos de uso corriente, los que no están en vademecum, digamos, ibuprofeno, paracetamol y todas esas cosas, van a salir del consumo, que son los que más requeridos a la orden de la consulta, sobre todo en los centros de baja complejidad. No sabemos qué va a pasar con los medicamentos de salud mental y tampoco creo que en principio todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud sexual y reproductiva, es decir, anticonceptivos, preservativos, y siempre digo las barritas anticonceptivas, en principio un grupo mínimo va a seguir viniendo a las provincias. ¿Y el oncológico, que es lo más caro? ¿El remedio oncológico, que es el más caro? En el remedio, bueno, vos me preguntaste la primera, pasa a la segunda parte. Ese que le afecta a toda la población. ¿Qué hemos hecho ahí nosotros?
hemos reactivado el Plamecor y le hemos entregado doble partida y le estamos consiguiendo los nombramientos necesarios para poder aumentar. Ustedes saben que el Plamecor tiene un listado de medicamentos bastante importante, no todos los necesarios en atención primaria y secundaria, pero sí para el cuidado de hipertensión, para algunos hipoglucemiantes orales, etcétera. Un Vademecum y tiene paracetamol, ibuprofeno y todas las cosas. ¿Hay cambios en los hospitales, en la dirección de los hospitales? ¿Me permitís cerrar esto? Pues, muy breve, porque el tiempo nos están haciendo aquí. Entonces nosotros hemos reforzado la partida para eso, estamos aumentando el personal y lo que quedó pendiente es el aumento de la planta de medicamentos, que es una función que es muy importante. Estamos trabajando a ver si nos conviene comprar en OPS, si nos conviene comprar en India o en algún otro laboratorio provinciales con toda la capacidad que tienen algunos medicamentos a precios sumamente accesibles que lo estamos trabajando. Bueno. Hoy medicamentos hay. El consumo de medicamentos lo bancamos en la provincia, los que no hay, que son muchos, es un gasto muy importante dentro de nuestro presupuesto. Punto 2, hospitales. ¿Hay cambio de directores? ¿Tenés serios conflictos en el hospital escuela? Voy por parte. Breve, porque tenemos cortito, un minuto. Sí. Nosotros cambiamos la dirección del hospital materno neonatal, lo hemos intervenido a cargo de la subsecretaria Adela Saade, donde hemos detectado muchos problemas. Vos te imaginás que es la maternidad de mayor complejidad que está de la provincia. Hemos detectado mucha problemática y hemos hecho cambios no solamente en la cabeza, sino también en jefaturas de servicio, en distintos servicios, porque las cosas no estaban funcionando bien. Hasta tuvimos problemas que están hoy dentro del área de sumario administrativo por algunos elementos que no anduvieron bien, que fueron descompuestos. Punto 1. En el interior también trabajamos intensamente, ha habido muchas rotaciones y probablemente va a cesar la intervención del hospital pediátrico y va a haber nuevas autoridades en el hospital pediátrico. Eso es lo que está pasando en Capital el día de hoy. En el San Francisco de Asís, con salud mental, el director está en edad de jubilarse. Charlie, y hemos decidido prorrogarlo durante un tiempo. Creo que es una persona adecuada y que está en la línea que nosotros pretendemos. Así que por ahora en Capital sí tenemos cuestionamiento, como vos decís. En el hospital escuela es un problema interno. Ahí también hemos tenido graves problemas, donde tienen que ver con aparatos recién comprados que no funcionaban, que no duraron en el funcionamiento. ¿No tenés miedo que haya sido un boicot? ¿Dentro del hospital? ¿Fue un boicot? Fue. Sí, lo tenemos que manejar. Hay cosas que tenemos que manejar. De los 18 años estoy en el hospital, así que estoy acostumbrado a un montón de cosas. Algunas cosas... Sí. Mira, ahí el problema, creo que el problema interno es la falta de comunicación adecuada entre directivo y personal. Más que, y generalizo para no nombrar nada, pero... el hospital escuela hoy está dando respuesta. Los problemas que teníamos lo hemos subsanado entre la acción de la dirección y de la parte central del ministerio. Hoy tenemos toda la sala funcionando de cirugía. En un momento teníamos una y después 0, 1. Una barbaridad lo que 4 está diciendo, doctor. Es una barbaridad lo que nos está contando. Estamos azorados, ¿no? Pero ocurría eso. Ella sabía. Pero eso cualquiera que te va ahí y que vos mirás, yo decía, me postergaron la cirugía. Te llama María Mercedes, mirá, le postergaron la cirugía. Me llama vos, me postergaron la cirugía. Me llama mi hermana, me postergaron la cirugía. Pero lo hemos solucionado. Hoy se nos terminó el programa, termina el programa. Pero lo que yo le pregunto es, ¿hay una diferencia terrible y abismal que
Es cierto que es un problema interno, pero cuando trasciende cuando afecta al a lo servicio, público, digamos. hay un problema entre el director, que yo lo conozco, me parece un ser increíble, un traumatólogo de la hostia, y una contadora. ¿Eso se va a solucionar, Emilio, o no se va a solucionar? Mira, yo te voy a Porque decir... el director aparece pintado y quien maneja el hospital es la contadora. No es así, por más que sea una percepción muy seria, no es así. No es así. El tema de la contadora particularmente es la que yo te decía, un diálogo bastante inadecuado con todo el personal, pero fíjate vos te doy un número de la contadora. El hospital escuela tiene acreencias por 3.500 millones de pesos. Y eso es mediante la acción de esta contadora que tiene mal diálogo. Eso es cerrar el Excel. Claro. Es la visión economicista. Claro. Es una parte. O sea, tiene creencia, es gente que no le paga el hospital. Son temas de creencias para cobrar. Y no le cobra porque esta mujer está haciendo... Esto va a contestar que va a tener 40.000 tweets esta noche, pero la verdad que en algunas de las partes nosotros, cuando la situación económica está tan complicada y nosotros tenemos un presupuesto acotado, lo que yo le pido a todos los directores y le digo a los jefes de servicio, que a mí no me importa que el jefe de servicio sea el más inteligente, el más académico, el que tenga más premios por trabajo. A mí me interesa que tengan buen gerenciamiento de lo que hacen en su lugar. Ahí yo tengo buen gerenciamiento. ¿Y qué tengo que mejorar? Indudablemente tengo que mejorar la comunicación. Si la comunicación no mejora, que es un dato que ya claramente lo tenemos detectado, tomaremos la medida. Gracias, Emilio. No, gracias. Ya que nos pasamos, yo le pregunto rápidamente, ¿es verdad que como integrante del equipo La Rosada de básquet, los compañeros dicen que es un gran ministro de Salud Pública? No, miren, la verdad que desde que estoy de ministro no puedo participar en ninguno de los torneos. Lo más gracioso es que tenemos un técnico que nos está enseñando jugadas. Entonces la jugada, ¿te imaginas? Salir del ministerio a la 1:30, te vas a aprender una jugada a las 2 de la tarde. Entonces, indudablemente, parezco un ñoño de lo último. Bueno. Así que ahora me estoy llevando un papelito con la jugada para poder aprenderla. Gracias, doctor Emilio Lanari. Fue un placer. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Pausa. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes.
Impresionante lo que ha dejado el ministro de Salud de Corte, terrible lo que ha dejado. Bueno, hay mucho, ¿no? De eso. Sí. Y va a seguir habiendo seguramente. Seguramente que sí. Escucha, María, a mí me tiene bloqueado. Pero Perdón. Ahí Cambios en la dirección de Neo y cambios en la dirección del hospital pediátrico. Cambian los directores. Vamos, ahora sí, papi, te escucho atentamente. ¿En serio? Yes. Bueno, me mandaron un video y me dijeron para compartir con vos. ¿Quién te tiene bloqueado? Mucha gente. Pero... a todos los de la mesa. ¿A vos también? ¿A mí también? Bombazo en el Congreso de la Nación. El presidente está girando mañana el proyecto de reforma electoral. ¿Qué dice ese tuit? Eliminamos las PASO, basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento y se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia, los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad, se acabó la joda, viva la libertad, carajo. Es el tuit del presidente de la Nación. María, tu cara, María. Componete. Y este pelotudo viene a decir eso, hablar de la casta. No, casta, ¿no? O sea, ¿cuál es la casta? Milei, ¿no? Le pone énfasis en el... En el tuit ese. En el tuit, bueno, dicho sea de paso, hay como un intento ahí de la libertad. Ay, avanza del ¿para qué me presidente hacen esto? Para retomar, yo supongo que la iniciativa política, qué sé yo, pone eliminar las PASO, eso lo podemos analizar después largamente. Pero qué necesidad hay de que un pelotudo así me lea el tuit del presidente. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Desde cuándo se encarga un pelotudo de subtitular cosas cuando él pertenece a la casta? No me está quedando claro lo que pensás de Lisandro, pero... Hay que tratar de ser menos elíptica. Escucha, lo otro es lo siguiente, el énfasis que le pone a la ley de financiamiento de partidos políticos. La Libertad Avanza está teniendo un problemita con el tema de la rendición. ¿Vos sabés a qué me hace ¿Con la acordar? ficha limpia cuál? Cuando hacíamos teatro con el Gordo Carotti, una vez yo le hacía al senador Pardo. Y entonces el Gordo Carotti en un momento le decía a Pardo, senador, ¿y usted qué opina? Porque era 2002. ¿Usted qué opina de la gente que dice que se vayan todos? Y entonces Pardo decía, bueno, que se vayan. Pero los otros, no él. O sea, todos estos temas son para los otros que representan la casta, no para él. A mí lo que me llama mucho la atención, porque el otro es ficha limpia, ¿no? Bueno, claro. Es un maicito ahí para la gallina, Sí. pero escucha, que se termina la joda para los políticos, dice Lisandro Almirón, Lisandro que Almirón. tiene más sello por la espalda que las 62 organizaciones. Él acaba de venir en el Artemis 2. Sí, claro. Chicos, ha sido un placer compartir otro programa. Gracias, Horacio. Gracias, Gracias, Pepe. María. Gracias, querido. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles. Gracias por estar.